El título de este mensaje es Yo confío en Dios. Confío en Dios. El creyente debe estar confiado cuando se encuentre en tempestades. Y esas tempestades que vienen a la vida son por tormentas, problemas, persecuciones, padecimientos, son pruebas. Quizás pruebas son económicas, quizás son de salud, quizás son adversidades o por el juicio de Dios. Pero el creyente debe aprender a confiar en Dios. En medio de cualquier tormenta y cualquier problema, el creyente debe tener una certeza de que Dios le ayuda. La palabra confiar significa tener seguridad o esperanza en algo o en alguien. Y nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza no está en la economía del mundo, ni en la presidencia, no está en algún político, está en Dios. La esperanza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Creador de los cielos y la tierra. Dios está en control y Dios sigue en su trono. ¿Por qué se preocupa? Jesús usa las tormentas como una lección para nuestras pruebas. En Proverbios se usan las tormentas como ejemplo de adversidades. Las tormentas son inciertas porque son repentinas. Las tormentas vienen y estamos al merced de ellas muchas veces porque no tenemos control. En Proverbios 27:1 dice la Biblia de esta manera: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Es importante que usted reconozca que usted y yo no tenemos la seguridad ni de mañana, pero tenga seguro que nuestro Dios que nos guía mañana está con nosotros. La Biblia dice que aunque andes en sombra de valle de muerte, hablando de Jehová como nuestro pastor, Él mismo nos lleva por ese valle. Y si yo estoy al lado de mi pastor en ese valle, significa que saldré bien al final. Ahora mire, a veces hay tiempos y hay momentos donde quizás el fin nuestro es lo mejor, pero no lo vemos así. Y lo mejor es quizá estar en su presencia. ¿Cómo nos van a asustar con la muerte? ¿Cómo nos vamos a aterrorizar por la muerte? Nada más por morir. Y en medio de cualquier tormenta, usted y yo debemos aprender a confiar en Dios. En este pasaje, en Hechos 27, vemos el transporte del apóstol Pablo a Italia. Y esta fue una de las más importantes empresas que jamás había emprendido para poder llevarlo hacia Roma. Pablo había sido enviado a Roma en frente a una tremenda tempestad. Había unos 276 compañeros en esa travesía y de pronto se enfrentaron a una gran tormenta fuerte que habían hasta perdido la esperanza de vivir. Mire, en Hechos 27:20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El escritor Lucas incluye ahí, dice: ya habíamos perdido la esperanza, aquí acabó nuestra vida, vamos a ahogarnos. Pero en medio de esta tormenta había un hombre de fe, un hombre que proclamó lo siguiente en Hechos 27:25: por tanto, oh varones, tened, ¿qué cosa? Tened buen ánimo, note, porque yo confío en Dios. Yo confío en Dios. En tiempo de su tormenta, usted debe decir: yo confío en Dios. En medio de cualquier problema, usted debe decir: yo confío en Dios. En cualquier problema de sus relaciones, con sus hijos, sus familiares, cualquier enfermedad, usted debe decir confiadamente: yo confío en Dios. ¿Está usted en medio de una tormenta? ¿Está confiando en el Señor? ¿O está confiando en su capacidad? ¿Está consciente de la presencia de Dios en medio de esa tormenta? Al ver el testimonio de Pablo, encontramos 3 resultados de confiar en Dios. En primer lugar, cuando uno confía en Dios, note conmigo, uno tiene paz en medio de la tormenta. Muchos de nosotros queremos que la tormenta se acabe y que Dios nos saque de esa tormenta, pero Dios muchas veces va a permitir que pasemos por esa tormenta. Alguien dijo: ningún marinero se hizo un gran experto en navegación en un mar tranquilo.
Y ningún cristiano se va a hacer cristiano fuerte sin problemas, sin tempestades, sin tormentas. Ahí en Hechos capítulo 27, versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Era un huracán que les vino de repente. En Hechos 27, 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Tener buen ánimo en medio de un huracán. Ahí muestra Pablo entonces la paz en medio de la tormenta. La confianza en Dios trae paz interior a pesar de las circunstancias externas. Y parezco un disco rayado en esta iglesia. ¿Por qué? Porque yo predico bastante de la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Dios nos puede dar a pesar de cualquier circunstancia. Pero hay algunos de nosotros que parece que nos olvidamos constantemente de ese cuidado que Dios tiene de nosotros. Y empezamos a actuar desesperadamente, buscando trabajo por allá, tomando decisiones sin consultar a Dios, haciendo cosas sin verdad ir a Dios y aún así no tenemos paz. La paz viene cuando uno confía en lo que dice Dios. La confianza en Dios puede transformar su experiencia en medio de la incertidumbre. Porque note la furiosa tempestad en el versículo 18 de Hechos 27. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. No era cualquier tempestad, era algo grande, era algo peligroso. Note el versículo 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas, ¿por cuántos días? Por muchos días. Una tormenta que había durado mucho. ¿Qué son muchos días? No dice un par de días, muchos días, semanas quizás, allí en alta mar, sin ver el sol ni las estrellas, bajo una gran tormenta. Las tormentas son inevitables. El mundo sin problema no existe. Un mundo sin adversidad no existe. No hay tal cosa. Acepte que en el mundo tendremos aflicción. Habrá problemas, habrá adversidades. Y en la verdad lo que vemos en la Biblia son impredecibles. Hoy algunos dicen, yo estoy bien, pastor. Usted no sabe, mañana una llamada cambia todo. Una consulta al médico cambia todo. Yo puedo recordar a amigos, compañeros en la iglesia, yendo al médico por un dolor, algo pequeño, saliendo con las más terribles noticias. Un hermano, después de evangelizar el sábado, lo llevaron al hospital a urgencia porque tenía un dolor insoportable en su espalda. Muchacho de 35 años. Y él me dice que el médico salió con un reporte y le dijo, tú tienes cáncer. Y él se quedó pero atónito. Me dijo que por una hora no pudo ni reaccionar. 35 años. Tenemos que hacerte más pruebas. Unas semanas después le dicen es fase 4. Yo me acuerdo de ir a visitarlo. Yo veía cómo su sangre se estaba cuajando. Él apachurraba su propia carne aquí y se marcaban sus huellas, sus dedos ahí se marcaban. Le quedaba poco tiempo, en menos de 5 meses, él fue a la presencia de Dios. Una tormenta que vino así, se estaba preparando para el ministerio. Él iba a ser unos que me acompañaban aquí a empezar esta obra. Él tenía el deseo de ir a Ecuador, a ser un misionero allá. Pero Dios tenía otras cosas. Mandó una tormenta. Y no solamente quedó afectado él, su esposa, sus hijas, sus hermanos, sus familiares, nuestra iglesia. Una gran tormenta que vino a la vida de ellos y 6 meses después muere otro hermano de cáncer también. 2 en un año. O sea, usted y yo no sabemos qué va a venir a la vida, una enfermedad a nuestros hijos, mañana perdemos el trabajo, la economía truena. ¿Quién se iba a imaginar que el mundo iba a quedarse paralizado por una enfermedad que vino desde Asia? En el 2020 teníamos aspiraciones, visión 2020, y vamos a hacer grandes cosas para Dios, pero Dios nos sentó a todos nosotros. ¿Quién se iba a esperar eso? Pero Pablo tenía paz en medio de cualquier tempestad furiosa. Él dijo, ten ánimo, yo confío en Dios. Vemos la promesa de Dios.
En Hechos 7, 23 al 24, vemos una promesa específica recibida por Pablo de Dios. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Una promesa que le dijo, vas a llegar a Roma, Pablo. Entonces él se animó. Él dijo, pues no nos vamos a morir. Si el Señor lo dijo, de seguro es verdad. Habíamos 278 hombres en este barco. Significa que todos vamos a llegar a Roma. Y Pablo se llenó de esa paz, esa alegría. Le dijo, muchachos, no se preocupen. Dios me lo dijo. ¿Qué le ha dicho Dios a usted? ¿Qué promesas le ha dado Dios a usted? Algunos de nosotros vivimos como que si no tenemos promesas de Dios. Mire, vaya conmigo a Isaías 41:10. Y mientras usted va allá, quiero leerle yo Salmo 40:17. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Esa es una promesa para los cristianos. Él es nuestra ayuda. ¿Quién es su ayudador? Un momentito, ¿en serio? ¿O no es el primo ahí que te ayuda de vez en cuando? Usted dice, bueno, si no lo hago para la renta, ya tengo mi primo. Tiene ahí un salvaguardas. Tenemos ahí un dinerito ahorradito ahí por si algo sucede. ¿O estamos confiando en Dios? Ese dinerito que tenemos ahorrado, y no hay nada malo en ahorrar. No me malentienda, lo que estoy diciendo es que si su confianza está en eso, mire, Dios se lo quita así, se hacen alas. Seamos sabios en poner a Dios como nuestra confianza, nuestra esperanza. Una de las maldiciones que Dios tenía contra los ricos es que ponían su esperanza en sus riquezas. ¿Quién es su ayudador? ¿Quién le ayuda a usted? ¿De quién depende? ¿Del gobierno? ¿Aquí del señor Gavin? ¿No saben quién es Gavin? Es el gobernador de California. Está dependiendo de Biden, mira, ni de Trump debemos depender. Ningún candidato debe ser nuestra dependencia. Dios es en quien debemos depender. Algunos me contaron, me fue muy mal durante COVID. A mí me fue bien. Dios me bendijo más. Dios me ha dado, en esta economía, Dios nos ha bendecido. En esta economía nos dio esto. Mientras usted se queja de la gasolina, mira qué nos ha dado Dios. Es que el problema no se trata que estamos bajo una cierta economía, se trata si estamos bajo la bendición de Dios. No importa qué suceda, quién esté en la presidencia, qué esté pasando en su vida, esas circunstancias, usted debe clamar las promesas de Dios. Él es nuestro ayudador. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Cuándo? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre significa en todo tiempo. Siempre, siempre, siempre yo confío en Dios. Qué tremendo canto escuchamos hace un momento. Es mi Dios, es mi paz, mi sostén, mi esperanza de vida eterna. Salvador, redentor, amigo que nunca falla. Es mi guía, mi confianza, luz de noche y día. Es mi todopoderoso, fortaleza de mi vida. Es amor, protector, el consuelo de mi alma. Él es gozo y es hermoso. Eterno Padre amante, admirable consejero, príncipe de paz, el Mesías anunciado. Mi promesa de un hogar es omnisciente, omnipresente, para siempre es su verdad, misericordia, fidelidad, ejemplo de entrega total. Él es compañero, fiel guerrero, quien pelea mis batallas, juez eterno, el que olvida mis pecados, el que suple y el que cumple, el que prepara mi morada eterna. Mi razón y mi canción es mi corona y galardón, mi victoria y mi gloria, mi alegría sin cesar, es agua viva que me anima, incansable proveedor, buen pastor, intercesor, abogado y gran doctor. Qué gran Dios tenemos. Él es nuestra ayuda, es mi sanador, Él es mi proveedor y Él es el que me da el vigor, el ánimo para seguir adelante. No un hombre, una persona, ni aún mi esposa, ni aún mis amigos, es Dios. Son las promesas de Dios. Yo confío en Dios. Está en medio de una tormenta. Usted puede tener paz en medio de la tormenta.
Cuando uno confía en Dios tiene paz, pero cuando uno confía entonces se fortalece en la debilidad. Hay una fortaleza. Vaya a Hechos 27, 25. ¿Cuál es esta debilidad? ¿A qué nos referimos? Bueno, usted puede ver en la vida de Pablo la fragilidad humana frente a situaciones que están fuera de nuestro control. Pero Pablo está animado y confiado. Dice de nuevo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Note que él se fortaleció a pesar de las decisiones de otros. Pablo se encuentra en medio de una tormenta por las decisiones que otras personas estaban tomando. Mira lo que dice Hechos 27, 21, por favor. ¿Estamos ahí? Y esto nos enseña una cosa, mi querido hermano, hermana, es que a veces otras personas toman decisiones que nosotros estamos al merced. Aquí en California, muchas decisiones el gobierno ha tomado y nos afecta a nosotros. ¿Qué nos dice la gente? Sálganse de California. Y aquí estamos con las manos así amarradas. Hacen leyes, cambian reformas y nos va a afectar a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada en cuanto a esos cambios. Hay decisiones que su esposo toma, mi querida hermana, y usted no puede tomar decisiones. Él las está tomando y le está afectando a usted. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, mire, Pablo primeramente le recuerda que él les había advertido, dice el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, ¿qué dice? Haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir ese prejuicio y pérdida. Está diciendo, me hubieran escuchado. Yo les dije que no vayan, pero no me hicieron caso. Ahora, ¿por qué le van a hacer caso a Pablo? Pablo es un preso. En ese grupo de 278 personas hay un centurión, hay un jefe de un ejército, está el capitán y los marineros. Y Pablo, ahí con sus cadenas, yo tengo una opinión. ¿Quién le va a hacer caso a un prisionero? Pero él les advirtió. Note la advertencia en el versículo 9. Hechos 27, 9. Estamos ahí. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo, ¿qué hacía? Les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Les estaba amonestando, significa les da un aviso, una advertencia. Él sabía que algo no estaba bien ahí. ¿Le hicieron caso? Note el consejo de los expertos en el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y ¿a quién? Y al patrón de la nave. Pues ellos son los expertos. Ellos saben lo que hacen. Este prisionero, ¿qué sabe? Es más, él es un religioso. Él no tiene nada de conocimiento de las naves, de cómo es el clima y el mar. Y le dio más crédito a los expertos. Eso es algo muy cierto porque muchos de nosotros a veces confiamos en los expertos. Los expertos de la economía, los expertos de la familia de nuestros tiempos, los expertos en las relaciones. Pero el que verdaderamente nos puede ayudar es Dios. Vaya conmigo a Salmo 119. Vea lo que dice el versículo 97 al versículo 100. La persona que conoce la palabra de Dios en verdad sabe más que los expertos. Ahora, yo no soy experto, por ejemplo, en salud, pero la Biblia nos da muchos principios sobre la salud. Yo no soy experto en finanzas, pero la Biblia nos da muchos principios sobre las finanzas. Si uno simplemente obedece lo que dice Dios, Dios va a bendecir. Me dijo una vez un hombre, es que los expertos han dicho que no es bueno que se le discipline a los hijos. Los expertos dicen eso. Los expertos dicen que el disciplinar a tus hijos los va a traumar. Yo no estoy traumado, ¿o sí? Es que me dicen, es que papá me venía y me golpeaba. Un pastor cuenta que estaba dormido ahí en su cama, estaba oscuro, se abre la puerta, entra el papá y tiene el cinto en su mano y empieza a darle al hijo por encima de las cobijas. No, papá, no, y le empieza a dar una furia. ¿Para qué hiciste eso? ¿Para qué hiciste esto? Y se oye la voz de la mamá de la cocina. Él no fue. Nosotros no creemos que así es el castigo.
Hay una forma correcta y bíblica, pero los expertos nos dicen que no. ¿A quién vamos a confiar? Los expertos nos dicen, si no estás bien con ella, pues déjala. Es lo que los expertos nos dicen. Si no son compatibles. ¿Qué decía el pastor que nos acompañó? Me dijo, qué raro porque cuando eran novios eran compatibles. Y ahora que se puso difícil la cosa, ya no son compatibles. Los expertos dicen, si se siente bonito, hazlo. Los expertos dicen, haz lo que tú quieres. En Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La persona que se aferra a la palabra de Dios supera el conocimiento de cualquier maestro terrenal, de cualquier experto. Me dicen, ¿qué hago? ¿Qué decisiones tomo? ¿Conoce usted la palabra de Dios? ¿Conoce lo que dice la Biblia? ¿Cómo debo criar a mis hijos? Está en la Biblia. Hay un libro entero llamado Proverbios, de unas instrucciones de la crianza de los hijos. Pero pastor, ¿cómo le hago en mi matrimonio para mantener ese vigor? Bueno, hay un libro entero llamado Cantares. ¿Qué hago yo para ser valiente al evangelizar? Hay un libro titulado Hechos, donde vemos a hombres y mujeres valientemente predicando el evangelio. ¿Cómo puedo conocer doctrina? Lea las cartas de Pablo desde Romanos, Corintios. ¿Cómo puedo saber si Dios me ha preparado para el ministerio? Memorice primera, segunda de Timoteo y Tito. Llénese del conocimiento. La Biblia nos da todo. Nos ayuda a ser buenos padres, buenos hijos, buenos siervos. Nos ayuda a tomar decisiones sabias. La oración de Pablo para los colosenses era que ellos fueran llenos de conocimiento de la verdad, para que puedan ser sabios y andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Nos regresa a Hechos 27 y vemos la regla de la mayoría. Pablo estaba diciendo, no hagamos eso. No le hicieron caso a él. Es más, parece que tomaron un voto y todos estaban de acuerdo con los expertos. Dice Hechos 27:12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí. Note que esa decisión se tomó porque la mayoría estaba de acuerdo. La Biblia usualmente muestra que la mayoría está equivocada. Sin embargo, esa es la excusa de hoy, que dicen todo el mundo lo está haciendo. Hay una advertencia en Éxodo 23:2, no seguirás a los muchos para hacer el mal. En Proverbios 9:12 dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. En otras palabras, mi querido hermano y hermana, muchas veces nos mortificamos por decisiones que otros están tomando. Sí nos va a afectar, pero aprenda a confiar en Dios. Usted no tiene control sobre sus hijos, mi querida hermana. Están pequeñas ahorita, yo sé, mis hijas me obedecen. Con una mirada las calmo. Pero eso va a cambiar un día. ¿Usted sabe a qué me refiero, verdad? ¿Se acuerda? Cuando usted se le salió de las manos de sus papás. Y nuestros hijos van a tomar decisiones que usted y yo no tenemos control. Lo que le estoy tratando de decir es no se mortifique por esas cosas. No se desanime por esas cosas. Confíe en Dios. Hay decisiones que tus padres, hijo, van a tomar, te van a afectar. Pero tú tienes que aprender a confiar en Dios. Hay decisiones que nuestro país, nuestro presidente, nuestros legisladores van a tomar, pero tenemos que seguir confiando en Dios. Las decisiones de otros afectaron a Pablo, pero él confió en Dios. Note la tormenta incontrolable. Aparte de las decisiones de los hombres, vemos una tormenta que no podían controlar. En Hechos 27:15 dice que estaban al merced de una gran tormenta. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, note lo que dice, ¿nos qué? Nos abandonamos a él, ¿y qué? Y nos dejamos llevar. ¿Qué significa eso? No pueden hacer nada. Y dejaron que el viento, la tormenta los llevara.
En Hechos 27:17, note lo que dice, bajaron la vela y quedaron a la deriva. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, o sea, se estaba destruyendo la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva. Significa, una vez más, así se iba. No tenían control. En el versículo 18 empezaron a aligerar la carga, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Esa palabra significa hacer más ligera o quitar la carga de un barco. En el versículo 19 dice que echaron los aparejos y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Sabe qué es eso? Son los lazos, los palos, el mastil, todo lo que trabaja para cargar las velas y mover. Sin esas cosas, entonces se dieron por vencidos. ¿Sí está viendo lo que está pasando aquí? Una tormenta que no pueden controlar. Pero Pablo en esa tormenta, ¿qué dijo? Yo confío en Dios. Hay tormentas, mi hermano, que usted no puede controlar. Aprenda eso. No puede cambiar las circunstancias. Lo que tiene que cambiar es usted. Usted tiene que cambiar. Es fácil huir del problema. Es fácil abandonar. Pero tiene que aprender a confiar en Dios. Deje de tratar de controlar sus circunstancias. No puede. No puede. ¿Qué va a hacer? Aprenda a confiar en Dios. Paz en medio de la tormenta. Fortaleza en la debilidad. Pero cuando uno confía en Dios, da un testimonio positivo a otros. Regresa a Hechos 27:25. Por tanto, varones, ten buen ánimo. Pablo transformó la tormenta en un testimonio. Vemos una fiel proclamación. En el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Les está exhortando. Esa palabra exhortar significa consolar, ayudar, aconsejar o fortalecer. Muchas veces pensamos que exhortar es regañar. No. Bueno, Josué, déjate exhorto un poquito. ¿Está pasando por una tormenta? Sí. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, hijo? Oh, pues, está difícil la situación. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Te corrieron? Sí, me corrieron de trabajo. No es nada malo, no sé por qué. ¿Sabe qué le diría a él? Bien. Qué bueno que te corrieron, hijo. ¿Por qué? Oh, qué bueno. Que aprendas a confiar en Dios, hijo. ¿Tú pensabas que yo te iba a dar un billete? No, estás loco. Soy peor que tú. ¿No ves mi situación? Con 7. Bien. Pero quiero animarte. Yo estaba donde tú estabas. Yo estaba donde me corrieron. Me dijeron, ya no tienes trabajo. Y ahí mismo me dieron el cheque. En ese mismo momento. Entregué las llaves, entregué todo. Me dijeron, gracias por todo lo que hiciste por el Banco de América. Estás despedido. No les importó que yo trabajé muchas horas, que sacrifiqué, cuántas ventas hice, cuántas casas les vendí. No les importó. Ese momento yo para ellos ya no tenía uso y me dijeron, estás despedido, aquí está tu cheque. Ni siquiera me dieron ese cheque especial de unos 3 meses, a ver si me consigo un trabajo. Después no les importó. Mira, eso fue en el 2012. Mira cómo estoy ya. Dios es bueno. Confía en Dios. Pero eso no es lo que queremos escuchar. Eso es lo que necesitamos escuchar. Y que alguien nos diga, aprende a confiar en Dios. No, lo que queremos que alguien nos diga es, hay que hacer algo, hacer un GoFundMe, ¿qué hago? Voy a ayudarte. Ay, qué pena, ay, pobrecito. Y él empieza a escuchar y se hace más pobrecito y más llorón. Gracias a Dios, mi pastor y mentor, mi papá, él no aceptaba nada de eso. Yo venía, no, pues ya perdí mi trabajo. ¿Y qué? Vete a buscar otro. Hay gente que tiene hasta 3 trabajos, tú no tienes ni uno, me dice.
¿Se acuerdan? Yo le llamé, estoy enfermo, ven, cúbreme a predicar. No, tú predica, aguanta, sé hombre. Y aquí estoy yo predicando, hermano, Dios les bendiga. Pero me retó un hombre. Y lo que necesitamos es a veces que alguien nos diga, que nos exhorte y nos anime, nos da un consuelo, hermano, pues de modo, pero ¿sabes qué? Échale ganas, hermano. Yo ya he estado ahí, esto me ha pasado a mí. Eso es normal, Dios tiene algo mejor para ti. Es más, quizás, no, la gente no es honesta. Él me dijo que no hizo nada mal, ¿quién sabe? Y la gente también no es honesta, que quizás hay cosas ahí en el trabajo que le está perjudicando a acercarse a Dios, a servir a Dios. Entonces, por algo se te quitó ese trabajo. Y si tú confías en Dios, entonces es lo mejor que te haya pasado. ¡Qué bendición! Por eso digo, bien. Bien que perdiste el trabajo. ¿Y vas a entregar el carro? Bien. ¿Qué más vas a tener que entregar? ¿Salirte de este apartamento? Bien. ¿Qué más? Más todavía. Nada más no pierdas una cosa, no pierdas la fe. Confía en Dios. Yo confío en Dios. Mire lo que dice Hebreos 3:13, por favor, porque a algunos no les está gustando esta forma de hablar. Pensaban que iban a hablar de una manera muy dulce, amable, muy espiritual. Eso es espiritual. ¿Verdad, hermanos varones? Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vaya, Hechos 14:22. Oh, tenemos que exhortarnos, pero también es animarnos. Esa palabra allí, Pablo animó a los que estaban en el barco. Y esa palabra animar significa dar confianza, ánimo o fuerza moral. Dice, y note lo que les dijo Pablo, dijo, hey, tengan ánimo. El barco va a chocar, pero no nos vamos a morir. Imagínense. ¿Ah? ¿Qué dijiste, Pablo? El barco va a chocar. Se va a estrellar contra las piedras. Se va a despedazar. Pero vamos a sobrevivir. Y algunos, yo ni sé nadar. ¿Cómo va a ser eso? Pablo no dijo, nos vamos a salvar, pero va a haber pruebas. Va a haber una forma, va a haber dificultad. Allí en Hechos 14:22, note, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cómo? Exhortándoles. Entonces la exhortación tiene el propósito de animar a una persona, de levantar a una persona, de ayudarle, de fortalecerle, pero la mejor fortaleza que una persona necesita no es sentir compasión por él ni tristeza, es apuntarle a Dios. Confía en Dios. Hay que confiar en Dios. Si Él proveyó para mí, Dios no tiene límite, no dice, pues ya le di tanto a Oscar, ya le di tanto a Rafael, no tengo para Josué. No existe eso. Dios puede darle a todos. Por eso nunca le tenga envidia a otro. ¿Y por qué a él? ¿Y por qué a ti no? Es lo que yo pregunto. ¿No tenemos el mismo Dios? ¿No es el mismo rico Dios que tenemos? Entonces, ¿por qué te pone envidia de otra persona? ¿Y por qué él ya se casó de Dios? No? ¿Y por qué tú no te casas? Pregúntale a Dios. En vez de amargarse, confía en Dios. Usted vio cómo Dios sana a otros, puede sanarlo usted también. Puede sanarnos, puede sustentarnos. Y el ánimo que necesitamos es exhortándonos, échale ganas, hermanos, ánimo, levanta tu espíritu, amárrate bien los zapatos, síguete los pantalones como un hombre valiente y sigue marchando, hijo. Es lo que necesitamos escuchar. A mí nunca venga a decir, pastor, pobrecito, no, yo no quiero eso. Quiero que me diga, ánimo, pastor, hay que echarle ganas, ni modo, sigamos adelante. Esa palabra quita multitud de pecados. ¿Sabes cuál es? Ni modo. Es griego. Significa no tengas cuidado. Qué bendición tener amigos que nos animan. Toma asiento, hermano. Animar a una persona es el acto de proporcionar apoyo, confianza y motivación en Dios. Todo es apuntando a Dios. Ahora mira, hay tiempos que debemos consolar, tiempos de pérdidas, de tristeza. Seamos sabios en cómo también consolamos a una persona. En Tesalonicenses 2:11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esta sí es la capacidad de dar ayuda y fuerza espiritual en medio de una tormenta tan pesada y oscura, pero aún estamos para ayudarnos y fortalecernos. Por ejemplo, hay hermanos aquí que han madurado. ¿Quién le ayudó a usted durante la prueba difícil? Pues usted puede pensar en un hermano que le ayudó. Una persona que le echó la mano en tiempo cuando usted necesitaba desesperadamente ayuda.
O sea, la práctica aquí es que Pablo fue el instrumento que Dios usó para animarlos a ellos. Y usted y yo tenemos que ver entonces cómo Dios nos puede usar a nosotros para animar a otros en medio de la tormenta. Cuando yo soy fiel y firme en medio de mi tormenta, soy un testimonio para los demás. La fiel proclamación era: yo confío en Dios. Note el versículo 23 en Hechos 27, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dice, de quien soy, yo le pertenezco a Dios. Yo sirvo a Dios. En el versículo 25 dice, yo confío en Dios. En el versículo 24 dice, diciendo Pablo, no temas. Unas 365 veces en la Biblia se nos dice no temer, no tengas miedo. Una para cada día del año. En Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El cristiano no debe ser controlado por el temor. No debe vivir con ansiedad ni ser paralizado por él. El creyente debe vivir seguro y sin temor, sin miedo. Podemos enfrentar el temor y tener temor, pero no debemos ser controlados por el temor. Dios manda que confiemos en Él. Y este es el problema de muchos de los creyentes el día de hoy, el temor de la vida, los problemas cotidianos por sus hijos, la renta, los pagos, las enfermedades, el temor de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? El temor del hombre. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Me va a lastimar tal persona? El temor de, ¿y si esto sucede? ¿Y si esto pasa? Vivir así nos roba el gozo, nos roba la paz, nos aleja de los caminos de Dios. Por eso el mensaje de hoy es, yo confío en Dios. Vimos finalmente una maravillosa transformación. Recuerde, Pablo fue un testimonio positivo. La fiel proclamación es, yo confío en Dios. Y esto animó a los que estaban a su alrededor. Note conmigo en el versículo 36, entonces todos, teniendo ya mejor que tener ánimo, comieron también. Al final se salvaron. Versículo 44 dijo, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Nuestra confianza en Dios, por lo tanto, puede animar a otros. Según Corintios 1:4 se nos da una razón de por qué Dios permitió que atravesáramos por pruebas. La Biblia llama a Dios el Dios de todo consuelo. Cuando Dios nos consuela, es para que usted y yo ahora consolemos a otros. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo no sé cuál tormenta usted está. No sé qué le quebranta el corazón. No sé qué cosas le preocupan. Usted debe salir hoy confiado en Dios, diciendo, yo confío en Dios. Qué maravilla es personas, su testimonio, cuando se mantienen firmes. Impactante. Va a la casa de un enfermo y está alegre, ¿sí? Y se está muriendo, pero él dándole gloria a Dios. Usted sale impactado. Una persona que pierde todo, pero sigue confiando en Dios, sigue marchando hacia adelante. Debemos convertir nuestras tormentas en testimonios para que otros sean consolados y otros sean animados. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted confía en Dios? ¿Hay una prueba en su vida? ¿Hay una carga en su corazón? ¿Por qué no venimos este día a echar esa carga sobre Jehová? Si Dios habló a su corazón, no se vaya a este lugar sin examinarse, sin darle gracias a Dios por su problema, sin orar y pedirle a Dios que le ayude a poder salir o más bien a poder navegar por esa tormenta. ¿Por qué no oramos en ese momento? Si Dios habló a su corazón, creo que es un tema muy sensible. ¿Por qué no nos arrodillamos si Dios habló a su corazón o si siente pasar al frente? Como Dios le guíe, oremos al Señor, que Dios nos ayude a confiar en Él. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Los problemas no se van a ir, las tormentas van a permanecer.
son impredecibles y están ahí.